Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 4. El brazo derecho del santo. Parte 1. Ese día, después de la escuela, Aiba Asahi estaba llegando a su trabajo a tiempo parcial, todavía con su uniforme escolar. 12 niveles bajo la puerta de la piedra angular. La sección de seguridad de la Corporación Pública de Mantenimiento de las Grandes Placas. Es lo que se podría llamar el núcleo de la isla Itogami. La seguridad era muy estricta en esta área, pero Asahi fácilmente pasaba por cada puerta con un toque al administrador del sistema de tarjetas de identificación, preparado para ella. Aunque normalmente, este tipo de tarjetas no se expedía a nadie por debajo del alcalde, la cruda verdad era que si Asahi se lo proponía, podría desactivar fácilmente la seguridad de esta magnitud. Sabiéndolo perfectamente bien, el director de la corporación pública le había dado la tarjeta como un caso especial. Tal privilegio fue el reconocimiento de la inteligencia superior de Asahi como programadora. Saludos, señorita. Pareces disgustada. Tu increíble belleza se va a desperdiciar. En cuanto Asahi se sentó y se conectó a su terminal, su asistente IA-28 habló con ella de una manera demasiado familiar. La IA que Asahi había apodado Mogwai es el avatar de 5 supercomputadoras que llevan a cabo todas las funciones de la isla Itogami. A pesar de su capacidad operativa, sin duda, está a la par con los ordenadores más potentes del mundo. Se dice que es difícil de manejar debido a sus peculiaridades. Pero por alguna razón misteriosa a Asahi le agradaba bastante. Oh, cállate. Deja tus intentos de animarme con halagos aburridos, de acuerdo. ¿Preocupaciones sobre el amor, supongo? Parece que los asuntos del corazón de los genios programadores son diferentes a los de los simples mortales. Oh, para allá o te enviaré un virus. Asahi comenzó su trabajo, mientras se quejaba con la IA. El trabajo que había aceptado para hoy era limpiarlo del incidente de la explosión en el distrito de almacenes de la noche anterior. Cientos de temas detallados, tales como la gestión del mantenimiento de piezas destruidas de la red eléctrica, los sistemas de agua y alcantarillado, la reordenación de los horarios de servicio de transporte, cálculo de las estimaciones de restauración de las instalaciones y así sucesivamente. Todo requiere la redacción de nuevos programas personalizados. 28. IA, Inteligencia Artificial. Es un trabajo que implicaría a un grupo de decenas de excelentes programadores, por medio año completo. Pero el equipo de Asahi y Mogwai necesitarían unos 3 días nada más. Con las habilidades de Asahi, podría haber elegido cualquier puesto de trabajo de alto perfil, pero en su lugar, Asahi prefería tener un trabajo a tiempo parcial en el que pudiera utilizar una de las mejores supercomputadoras del mundo como un juguete. Su pesar personal es que tomar este trabajo significaba que no tenía tiempo libre para ayudar a Kohou con su tarea. Ella pensó, sintiéndose un poco melancólica, que era una pena haber destrozado y tirado aquel reporte de historia mundial. Aunque el culpable es Kohou, da igual cómo lo mires. Además, el idiota se había saltado las clases y ni siquiera hizo el trabajo de nuevo. Ella ni siquiera necesitaba confirmarlo. Esa estudiante transferida, Imeraji, había estado con él, después de todo. Lo que la sorprendió había sido lo mucho que la quemaba por dentro. Una cosa desagradable, es algo desagradable. Pero ella no creía que Kohou, de todas las personas, tendría la idea de saltarse una clase para ir a una cita con una chica más joven. Tenía que haber razones detrás. Lo que la puso de mal humor era que no le había dicho estas razones, en lugar de tratar cubrirlas con una mentira torpe. Ella se dio cuenta vagamente de que solo estaba tratando de ser considerado con sus sentimientos, pero eso realmente no le gusta. Había otra cosa que no le gustaba, la chica, Imeraji Yukina. Asahi no tenía pruebas para respaldar su intuición, pero Kohou probablemente tenía una debilidad por su tipo. Se comportaba con una firmeza que no se sentía femenina en lo más mínimo y hablaba muy francamente. Sin duda, el aura de atletismo que desprendía debe ser llamativa para él, que había jugado baloncesto día y noche cuando estaba en la secundaria. Además de eso, a Asahi le parece una chica hermosa, incluso siendo del mismo sexo.
Aunque Kohou no parecía prestar atención al sexo opuesto en absoluto, incluso él podría enamorarse de una oponente de ese nivel. No es que piense que estoy renunciando a mis puntos en Encanto. Perdida en su trabajo, ni siquiera parece darse cuenta de que había hablado en voz alta. Los agudos oídos de la IA la escucharon. Bueno, en este mundo hay bribones que van por todo tipo de cosas. No contestes cuando estoy hablando para mí misma. Solo estoy manteniendo una conversación amistosa. No tiene nada que ver contigo, y desde cuando somos amigos, sí se puede saber. ¿No es la razón por la que nos va bien? ¿Que no eres capaz de ser honesta contigo misma? No tienes que decirme algo tan obvio como eso. Pero, las manos de Asahi, sin saberlo, dejaron de tocar el teclado mientras fruncía las cejas con molestia. Entonces una vibración sorda y un impacto sacudieron la habitación. Asahi dejó escapar un leve grito. La isla Itogami, flotando en la superficie del Océano Pacífico, no tiene terremotos. Fue el primer impacto que Asahi había sentido desde que había emigrado a la isla. Mogwai, ¿qué fue eso de recién? Vaya, esto es inesperado. Intrusos. La IA pareció hablar con un tono de admiración. Ella frunció las cejas con sorpresa. Intrusos. Sí. Ellos están en combate con las fuerzas de seguridad de este edificio. La vibración era de un pilar de soporte que se rompió durante el combate. ¿Se rompió? ¿Estás de broma? Asahi murmuró en voz baja mientras su cara cambió de color. No es un edificio ordinario. Esta es la sección de la infraestructura subterránea de la Gran Placa. Sus principales pilares de soporte, diseñados para mantener decenas de miles de toneladas, no serían destruidos tan fácilmente, incluso con explosivos. No es solo el pilar de apoyo. Hay daños leves en las plantas superiores también. Creo que sigue siendo seguro estar aquí por ahora, pero puede que no sea posible escapar. El acceso del ascensor también ha sido destruido. ¿Quieres decir que me he quedado encerrada aquí? Las escaleras de emergencia todavía están intactas, pero no recomiendo su uso en este momento. No, a menos que desees toparte con los intrusos en persona. Las fuerzas de seguridad ya han sido derrotadas. ¿Derrotadas? Asahi preguntó de nuevo. Incluso en tiempos de paz, la puerta de la piedra angular es servida con cerca de 150 personales de seguridad, ¿y habían sido vencidos? ¿Quiénes son los intrusos? ¿Un grupo terrorista? ¿O estamos bajo el ataque de la armada de un dominio? No. Ninguna de esas. La Yala respondió, como si ella esperara algún tipo de incursión militar demoníaca. Una feroz explosión retumbó en la habitación una vez más. Son solo dos intrusos. Un humano y un homúnculo. Parte 2. La puerta de la piedra angular era el nombre de la gran estructura, localizada en el centro de la isla Itogami. Con 12 pisos, su sección terrestre era el edificio más alto de la isla. Se podía ver desde casi cualquier lugar y contemplar su majestuosa forma de pirámide invertida. Dentro de la instalación se encontraban oficinas de la administración del gobierno, incluyendo el ayuntamiento, numerosos hoteles y centros comerciales, construidos uno tras otro, funcionando como núcleo de la isla. Por otro lado, la gigante construcción también cumplía otro papel de crucial importancia, realizado por los 40 niveles bajo la superficie del agua, así como las instalaciones de gestión de las grandes placas. Esta estructura, de al menos 2 kilómetros de diámetro, une entre sí las 4 grandes placas, que juntas componen la isla Itogami. La puerta fue diseñada para absorber los efectos de las corrientes del océano, el viento, las olas y también la flexión de las vibraciones entre dichas placas. Sin esto, los 4 distritos de la isla Itogami podrían chocar, o tal vez resquebrajarse, quedando a la deriva en la cima del Océano Pacífico. Es una estructura fundamental, verdaderamente digna del nombre, piedra angular. Además, estaba increíblemente defendido. La ciudad Itogami cuenta con la jurisdicción de la Guardia de la Isla, 40.400 hombres, divididos en 3 batallones. Uno de esos batallones fue asignado a la vigilancia de la puerta. Esto incluyendo a un pelotón de 60 agentes antidemonios, un número igual a los que se podían encontrar bajo la jurisdicción de un cuartel de policía de una prefectura de tamaño medio. Un número tan grande de personal había sido asignado a la protección de dicho lugar, en previsión de ataques a gran escala por parte de organizaciones terroristas. Por las simulaciones, saben que aguantarían durante varios días, incluso contra una compañía de hombres bestias soldados de un dominio. Por eso, ese día, la gente se encontraba atónita. Solo 2 intrusos han destrozado las fuerzas de seguridad y penetrado en la puerta. Ya habían llegado casi al 10º piso de cierre hermético,
situado bajo el agua, en dirección a la sección central de puertas, sin haber hecho una sola demanda. Completado. El sello del cierre hermético ha sido destruido. La chica homúnculo, envuelta en la armadura del Kenju, presentó un informe austero. En este momento, el Golem parecía medir unos 3,5 metros de altura, brillante en colores del arco iris, como una armadura. Un simple golpe al instante destruyó la barrera de protección hermética del 7º piso. Este era el trabajo de los sellos dentro del cuerpo de Astarte. Completamente fusionado con la bestia artificial, Rhododactylos, es capaz de neutralizar varias fuerzas místicas y pasar a través de las barreras. Fue esta habilidad en particular, la que el apóstol armado, Eustache, había buscado durante mucho tiempo. Porque el poder de destruir las barreras resulta indispensable para el logro de su mayor deseo. Ve, Astarte. Lo que buscamos está más allá. Except. En silencio, murmurando, Astarte pasó por encima de la mampara destruida. Por delante estaba la sección central, bajo la jurisdicción de la Corporación de Mantenimiento de las Grandes Placas, que se extendía hasta el 25º piso. Si el daño es infligido en este bloque, es posible que un daño severo pudiera ser causado a los habitantes de la isla. Para los pacientes hospitalizados, un corte de energía podría ser fatal, los alimentos ya no podrían ser preservados del intenso calor de la isla Itogami. Aquí, en el Océano Pacífico, a 300 kilómetros de la parte continental, no era posible evacuar a cerca de 560,000 habitantes en un corto periodo de tiempo. Por esa razón había sido un objetivo de terrorismo una y otra vez, ese es también el por qué la seguridad se ha reforzado para poder hacerle frente. Eran los mejores de la guardia los que esperaban la llegada de Eustache y Astarte en la sección central. 2 tropas de magos antidemonios y un pelotón mecanizado. Una respuesta adecuada para una situación de emergencia. Están bien entrenados. En cuanto los divisaron en el camino, lanzaron una tormenta de balas. Eran balas benditas, usadas contra los demonios. Incluso la armadura reforzada de Eustache no podría salir inmune de un golpe directo. El hombre se deslizó detrás de una pared para evitar golpes directos, añadiendo una valoración con una voz muy tranquila, aún así, es todo para nada. Extermínalos, Astarte. Except. Execute, Rhododactylos. La bestia humanoide, brillando en colores del arco iris, atacó a las tropas mecanizadas, que seguían disparando. El gigante se movió con una agilidad inimaginable. El abrumador poder del Kenju los acribilló. Las barreras que protegían a las fuerzas mecanizadas se hicieron añicos como un cristal delgado, ahora indefensos, fueron despachados con mayor facilidad. Después de haber decidido que las balas benditas normales no tenían efecto, los magos dispararon una balista 29 contra el homúnculo. Estas eran armas de asedio a pequeña escala que lanzaban jabalinas, que cuando sus cabezas son cargadas con poder de ritual, se convierten en armas poderosas contra demonios. Suficientemente fuertes como para que su uso hubiera sido tratado con restricción, siendo capaz de infligir heridas letales en los hombres bestia y vampiros, de un solo golpe. Las jabalinas, brillando con una luz de color gris oscuro, asaltaron a la bestia humanoide con una velocidad que rivaliza con la de una bala. La armadura los desviaba tan fácilmente como gotas de lluvia. Esa increíble escena hizo que los magos se quedaran paralizados. Solo Eustache mostró una pequeña sonrisa. Un Kenju, siendo una masa de poder mágico, no sería dañada, salvo por un poder mágico superior. Sin embargo, Rhododactylos neutralizó la magia de todos los ataques y los reflejó de vuelta. Ahora nadie podía detener a la bestia. Solo su dueña, Astarte. Ni siquiera la bestia de un progenitor. Los magos continuaron resistiéndose, pero con sus armas más poderosas reducidas a nada, sus posibilidades de victoria eran nulas. Con una fuerza física abrumadora, el Kenju los aniquiló. Esto ya no era un combate, sino una masacre unilateral. Sabia decisión. No hay duda de que sabían que Eustache era el que da órdenes al homúnculo. Varios supervivientes de la masacre atacaron directamente al apóstol. No obstante, no puedo ser derrotado por habilidades tan torpes. En comparación con esa guerrera chamán, esto un juego de niños. Una gran sonrisa apareció en su rostro, mientras devolvía el golpe. Su fuerza física, amplificada por su armadura y balanceando su bardiche de metal, barrió las fuerzas de seguridad de agentes antidemonios. Se trata de un exorcista de suficiente nivel como para concedérsele el título de apóstol armado por Lotaringia. Su fuerza superaba la media de los agentes antidemonios nacionales. ¿Acaso se han puesto ya las cosas en orden? 29 balista,
La balista, latín vulgar balista, del latín clásico beliste, a su vez derivado del griego, de arrojar, es una antigua arma de asedio de aspecto y mecanismos similares a los de una ballesta, pero de un tamaño mucho mayor. Eustache habló con frialdad mientras miraba alrededor, a las fuerzas de seguridad completamente mudas. Los vestigios de las balas dispersas y de la destrucción de la bestia habían cambiado el suelo del campo de batalla en una ruina espantosa. Todos los miembros de la fuerza de élite, más de 60 expertos, cayeron gravemente heridos. Nadie se movió aparte de los dos intrusos. No. En un lugar a corta distancia del campo de batalla, una joven estaba de pie. Estaba desarmada. Todo lo que tenía era un teléfono móvil y una computadora portátil. Por su apariencia, no tenía entrenamiento de combate, no sentía ningún poder mágico en ella. No era ni del personal de combate, ni un demonio, solo un simple ser humano. Tenía el aura de alguien que pasa por casualidad, que había venido a ver lo que había sucedido en la batalla. Mientras Eustache miraba el tembloroso cuerpo de la chica, frunció el ceño en la sospecha, porque el uniforme que llevaba se parecía mucho al de la guerrera chamán de la organización Rey León. Aunque la posibilidad de que fueran compañeros no era alta, tal vez lo mejor era neutralizarla. En medio de sus pensamientos, Eustache negó con la cabeza. No es necesario. Incluso si la guerrera chamán viniera tras él, no podía hacer nada para detenerlos. Ya no. Además, tomar la vida de la chica de aquí no tenía sentido. Ella iba a morir muy pronto. No solo ella, sino todas las personas que vivían en esta isla. Sí. Esta tierra construida por criminales, la isla Itogami, no tardaría en hundirse en el mar. Parte 3. Kohou Eketsuki se despertó en medio de la débil oscuridad del crepúsculo. Escuchó un débil sonido. No reconocía el paisaje, pero parecía ser un parque cerca de la costa. Su brazo extendido sintió frío, tal vez porque estaba tumbado sobre el suelo. Eso hace que sea un lugar menos cómodo para dormir. Su mejilla transmitía un calor agradable. Senpai, ¿le importaría levantarte ya? Kohou oyó de repente una voz por encima de la cabeza. Era Yukina, que parecía hacer pucheros. Lo siento. 5 minutos más. Sintiendo como si estuviera viendo un sueño, los labios de Kohou dócilmente hicieron su petición. Sería una lástima apartarse de esta tranquila calidez que parecía envolver su cabeza. Pero, mientras Kohou escuchó un «santo cielo» y un suspiro por encima de la cabeza, algo pellizcó su mejilla. No te dejes llevar. Este no es el momento ni el lugar para estar haciendo esto. Con un «au», abrió los ojos sin pensar, dándose cuenta de la existencia inesperada de una chica mirándolo. Hai Meraji. ¿Al fin despiertas, senpai? Mira hacer que alguien se preocupe tanto. Yukina habló en un tono sarcástico poco común. Al ver su expresión, recordó lo que había sucedido. Él y Meraji se habían encontrado a Eustache en el laboratorio de la compañía farmacéutica, entonces él había sufrido un ataque del hacha de guerra que se dirigía hacia ella. Un golpe lo suficientemente potente como para cortar a través de su corazón y reventar su torso en pedazos. No era una herida a la que un vampiro pudiera sobrevivir. Ya veo, morí, ¿verdad? Sí. Yukina se mordió el labio como si recordara lo que había visto en el momento. Y a medida que recordaba parecía que su cara estaba a punto de llorar una vez más. Un poco tiempo después de muerto, tus heridas se curaron por su cuenta. Incluso la salpicadura de sangre volvió, como si el tiempo se devolviera. Así que por eso he estado durmiendo aquí por un tiempo, ¿eh? Kohou preguntó mientras se presionaba su hombro derecho. El hombro, que debería haber sido cortado por el bardiche, se adjuntó a su torso, supuestamente despedazado. Ni siquiera tenía una herida superficial. Por supuesto, la camisa del uniforme fue destruida, pero seguía siendo Yusebel, siempre y cuando a él no le importe verse como un exhibicionista. Mientras los dedos de Kohou se dispersaban, confirmando el estado de sus heridas, ella lo observaba con amargura. Si vas a volver a la vida, por favor, dilo que antes de morir. No sabes cuánto me preocupé por ti. A medida que habló, se acercó la cabeza de Kohou y la golpeó con su puño. Cuando estaba a punto de oponerse a lo absurdo de la situación, se dio cuenta de su cabeza estaba descansando en su regazo. Había estado aquí todo el tiempo hasta que revivió. En cuanto alzó la vista hacia ella, quien tenía sus ojos llenos de lágrimas, hizo un suspiro de exasperación. Siento haberte preocupado, pero yo no lo sabía. Así que esto es a lo que Aurora se refería. ¿Aurora? El anterior cuarto progenitor dijo algo acerca de esto. A medida que él lentamente se levantó, Yukina le observaba fijamente con los ojos temblorosos. Sí. Ella les dijo a los progenitores que la inmortalidad no es un poder, sino una maldición. Maldición. Los antecesores no mueren. Incluso si empala su corazón o aplasta su cabeza, todavía viven.
Vivir en solitario durante siglos o incluso milenios, aun si quieres morir. Sí, no se le puede llamar de cualquier otra manera que no sea maldición. La chica observaba en silencio mientras él se quejaba como si estuviera haciendo un suspiro. A pesar de que los vampiros se dice que son sin edad e inmortales, eso no significaba que fueran completamente invulnerables. En particular, sus cerebros, que controlan sus poderes mágicos y sus corazones, que rigen la circulación de la sangre, son debilidades letales. Incluso para los antiguos, recibir graves daños significaba una muerte segura. Sin embargo, como el cuarto progenitor, su cuerpo es diferente. Incluso su corazón completamente destruido, se había regenerado, la mayor parte de la sangre que había perdido, fluía de nuevo en él. Pero a saber si podría regresar si se convertía en cenizas, como los vampiros de las leyendas. Aún así, ¿por qué me protegiste? Maldición, no tenías ninguna prueba de que podías volver a la vida. ¿Qué pasa si no hubieras vuelto? Yukina preguntó con un tono de ira genuina. Bueno, es cierto, pero estoy contento. ¿Contento por qué? Pues, porque tú estás bien. Una curiosa expresión la llenó cuando las palabras salieron casualmente. Ella tenía una expresión como la de una muñeca rota, demasiado nerviosa ya sea para reír o llorar. ¿Y? ¿Eso te hace feliz? Sus labios tejieron unas palabras sin emoción. Kohou inclinó su cuello un poco, en señal de perplejidad. ¿Para ti habría sido mejor no protegerme, ya te has olvidado? Vine aquí a matarte, senpai. Yukina murmuró sin ninguna emoción aparente. Las cejas de Kohou hacían una mueca como diciendo, ¿de qué diablos estás hablando? El aura que ella desprendía en ese momento era igual que la de la chica llamada Astarte. Igual que la triste chica homúnculo, obligada por las órdenes de su creador. Lo que el apóstol armado dijo es verdad. Soy una herramienta desechable. Me di cuenta mucho antes, pero yo no quería admitirlo. Mis padres biológicos me vendieron por dinero, me criaron como un mero instrumento de lucha contra los demonios. Por eso, aunque me muera, nadie va a estar triste. Pero tu caso es diferente, ¿verdad, senpai? Y Meragi, colgando su cabeza en la vergüenza, se apartó de Kohou, aparentemente conteniendo las lágrimas. Finalmente entendió por qué ella ha dudado en medio de la batalla con Eustache. Solo con 14 años de edad, una guerrera chamán de la organización Rey Leona teniendo suficiente capacidad de combate para combatir a un apóstol armado de Lotaringia. Portadora de una lanza cazademonios, una experta en el combate, pensada únicamente para luchar contra demonios. Por eso, ante Astarte, de igual manera construida como una herramienta para el combate, Yukina había visto que eran parecidas. Por eso las palabras del hombre la habían herido tanto. Esa fue la causa de sus dudas. Kohou pensó que tal vez él había sido la razón por la que era tan dura consigo misma. En los varios días desde que la había conocido, había continuado vigilándolo todo el tiempo, viéndolo luchar para vivir como un ser humano común a pesar de haber obtenido el poder del cuarto progenitor. Yukina ha abandonado una vida cotidiana normal para obtener su aptitud para el combate. Y aquí estaba Kohou, que se le ha concedido un poder más fuerte que cualquier otro y prefirió la vida banal y cotidiana. Tal vez para ella, las acciones Kohou se veían como un rechazo a la forma en que había vivido su vida hasta ahora. Es por eso que lo había dicho. Que debería haber sido ella la que muriera, no él. Mientras Yukina permaneció inmóvil, aún cubriendo su rostro, Kohou la observaba con una expresión de desconcierto. Se dio cuenta de que estaba ligeramente indignado. No es que no entendiera cómo se sentía Yukina, pero da igual cómo lo mires, su razonamiento es demasiado negativo. No era nada bueno que recibiera el daño en lugar de Kohou, ¿qué diablos está diciendo?, pensó para sí mismo. Sin embargo, en este momento probablemente era difícil de convencerla con meras palabras. Después de todo, por decirlo en cierta manera, su existencia le estaba causando su dolor. La vista de Yukina se sintió muy fugaz, como si fuera a desaparecer al momento en que dejara de verla. Se ve como una niña perdida en sus lágrimas. Eso le irritaba cada vez más y más. Ahora, espera aquí, Himera, hey. Mientras Yukina se mantuvo de espaldas a él, Kohou intentó llegar suavemente con la mano y tocar su hombro. Sin embargo, la sensibilidad al parecer no había vuelto en su totalidad a su apenas regenerada carne y sangre. Mientras trataba de ponerse de pie, perdió el equilibrio, cayendo justo encima de la chica. El cuerpo de Yukina se puso rígido ante la acción por completo no anticipada. Presionando sobre ella, como abrazándola con fuerza, el incidente la puso rígida también. Aún así, no podía abandonar a Yukina ahora, por lo que permaneció sin moverse. ¿Qué estás haciendo, senpai? Después de un tiempo, Yukina le preguntó en una voz baja, que parecía enojada. Kohou respondió con una voz de dolor intencional. Pues, parece que efectos posteriores por haber muerto recién, así que... Estás mintiendo, ¿verdad? Sí. Sin decir una palabra, Yukina, todavía sujeta, continuó mirando al silencioso Kohou.
Durante un tiempo, él se preguntó cómo podía excusarse, pero cambió de opinión a mitad de camino. En esta situación, pensó que era lo mejor para levantar el ánimo de Yukina. Incluso si se enfada un poco en el proceso. Y así, con el cuerpo de Yukina aún rígido, llevó suavemente su cara al cuello de la chica. Tomó una profunda inhalación del olor de su cabello. La extraña sensación en su nuca la hizo dejar escapar un pequeño grito. «¿Hueles bien, Imeraji?». Kohou le informó de sus pensamientos con una brusquedad alarmante. Los hombros de Yukina temblaron un poco. «¿Qué estás diciendo, así de la nada? Tu cabello es muy sedoso también. Se siente bien. Por favor, para. Deo, ¿dónde estás tocando? Eres más suave de lo que esperaba, Imeraji. Y muy delgada. Ese senpai. Haces cosquillas, jo. Realmente hueles bien. Así que en verdad eres un pervertido». Con lágrimas en los bordes de los ojos, Yukina hizo un grito carente de fuerza. Kohou todavía tenía los labios en la oreja derecha de la chica. «Sí, es cierto. Pervertido está bien. Así que no vayas diciendo que deberías haber muerto en lugar de un pervertido como yo. No. No tiene nada que ver con eso, hace A medida que Yukina mostraba su réplica, puso su lengua en el cuello de la chica y sopló su aliento sobre ella. Su cuerpo se retorció como si tratara desesperadamente de escapar del interior de los brazos de Kohou, pero sus fuerzas fueron debilitándose. Además, no creo haya sido criada para ser una herramienta, Imeraji. Digo, que eres muy adorable, Imeraji. Deja de decir cosas como esa. Para. Como Kohou respiraba en la nuca de Yukina con un largo aliento, la fuerza fue drenada de todo su cuerpo. Mientras, su piel blanca había desarrollado un leve rubor. Sí, tal vez no fueran tus padres los que te criaron, Imeraji, pero se puede saber con solo mirar que la gente de los bosques altos de Dios cuidó muy bien de ti. Tú misma dijiste que el entrenamiento para guerrera chamán fue entretenido, ¿verdad? De acuerdo. Ya entiendo, senpai. Por favor, suéltame. No puedo aguantar más. Sé claro. Pidió Yukina en voz frágil, mientras Kohou aflojaba un poco sus brazos alrededor de ella. Después de todo, si la hubiera dejado ir por completo, se habría caído justo encima de la chica agotada. Respirando con bastante mal humor, Yukina retocó su uniforme sin una palabra. Luego, todavía con los ojos húmedos de lágrimas, le miró fijamente. Esta vez estoy segura. Senpai, en verdad eres un pervertido. No. No lo creo. Además, lo que estabas haciendo allí, Imeraji. ¿Cómo? Yo hice. ¿El qué? Bueno, nada, olvídalo. Lo siento, me dejé llevar. Bueno, reflexiona sobre eso. Dios. Yukina hizo un violento suspiro mientras levantaba un poco la voz. Al ver que estaba un poco ruidosa y bastante firme mostraba que volvía a ser la misma de siempre, una sonrisa apareció espontáneamente en él. Al ver esto, Yukina lo miró con los ojos medio cerrados. ¿Y de qué te ríes? Pues, estaba pensando que eres realmente linda, Imeraji. Yukina en silencio apuntó con su sekaro. Kohou inhaló mientras su expresión cambiaba. Espera. Aleja eso. En serio, ya basta. Este no es el momento ni el lugar adecuado para estar haciendo esto, has olvidado que casi mueres. Yukina habló con una voz dura y el filo todavía se dirigía a la nuca de Kohou. Ella parecía bastante confundida en cuanto a si debería estar enojado con él, consigo misma o simplemente ruborizada. Juzgando que no sería prudente provocarla más, endureció su expresión. Vale, entiendo. Supongo que tienes razón. Por cierto, ¿dónde están? ¿A dónde han ido el viejo y la niña? Este es un parque público situado detrás del laboratorio farmacéutico Skelt. Yukina lentamente bajó su lanza. Como se había indicado, Kohou podía distinguir la silueta de un edificio familiar detrás de él. Como el ataque del Kenjo artificial puso en marcha los sistemas de alarma del edificio, te saqué de aquí mientras dormías, senpai. No sé dónde han ido el apóstol armado de Lotaringia y la niña. Ya veo. Estoy preocupado. Ellos dijeron algo extraño, después de todo. Su cara hizo mueca cuando susurró. Habían dicho algo de tomar el tesoro y hundir la isla. Ciertamente, así era. Por las palabras en sí mismas, sonaba nada más que a una fantasía tonta, pero estaba fuera de discusión que usted tenía un objetivo claro y se había preparado para la causa. Había muchas posibilidades de que ya hubiera hecho su movimiento. El sol ya se estaba hundiendo bajo la línea de agua, la oscuridad envolvía la zona. Después de haber sido asesinado por el hombre, le había tomado unas 4 o 5 horas para recuperarse. Se esperaba no tener un retraso fatal de tiempo. Cierto. Las noticias. Kohou examinaba en su teléfono móvil mientras Yukina hacía una cara de duda. Tal vez ella no sabía que se podían ver las noticias con el teléfono móvil, pero no tenía tiempo para explicarlo ahora. Si usted ya había comenzado un disturbio, había una alta probabilidad de que ya hubiera informes sobre el incidente. Con ese pensamiento,
Kohou miró por encima de la pantalla, inhalando un poco. Lo que vio fue una interminable lista de notificaciones de correo electrónico. Los remitentes eran en su mayoría Yase y Rin. Sus correos electrónicos decían que la puerta de la piedra angular había sido asaltada por alguien y que Asahi, aún en su trabajo a tiempo parcial, quedó atrapada en el interior. Parte 4. En el piso en que se encontraban los intrusos, se veía una trágica escena. Más de 60 agentes de seguridad estaban dispersados por toda la zona, gravemente heridos. El olor de su sangre perdida flotaba en el aire. Alrededor de 10 de ellos podían de alguna manera moverse por su propia cuenta. Sin embargo, ya no tenía ninguna capacidad de combate, sus manos estaban llenas con el tratamiento médico para sus compañeros. La única persona que quedaba ilesa era Asahi, medio distraída mirando la tragedia como si fuera un sueño. Fue entonces cuando sonó su móvil. Las instalaciones dentro de la puerta habían sufrido graves daños por el combate con los intrusos, pero de alguna manera, la estación de retransmisión telefónica había salido ilesa. Con un movimiento lento, robótico, Asahi comprobó la pantalla del teléfono móvil. Cuando vio el nombre que se mostraba, sus ojos de repente volvieron a la vida. Kohou. Asahi. ¡Qué alivio! ¿Estás bien? Oyó la voz de Kohou a través del teléfono móvil. Sin razón, de alguna manera atrajo lágrimas de alivio en ella. Su voz se elevó estridente, como si de momento se hubiera propuesto ventilar su ira. Dios, qué demonios. No estoy bien para nada. La corporación pública ha sido atacada, hay mucha gente herida. Estoy atrapada entre los escombros de un edificio. ¿Qué les pasa a esos tipos? ¿Has visto a los atacantes? Un viejo idiota con ropas de sacerdote, ¿verdad? Y un Kenju humanoide. ¿Los conoces? Asahi preguntó de nuevo, sin habla. Al mismo tiempo, feroz preocupación apareció sobre ella. ¿Por qué Kohou sabe quién los había atacado en la puerta, al parecer habiéndolos visto antes que ella? Si ese fuera el caso. Sí. Casi muero gracias a esos dos. Casi mueres. Kohou, tú. Asahi simplemente exclamó ante la contundente confesión de Kohou. Normalmente, haría una broma banal sobre ello. No es que ella no creyera una sola palabra, después de haber visto la atrocidad que los intrusos habían cometido ante sus propios ojos. No había ninguna duda que Kohou realmente tuvo la muerte mirando a sus ojos. Pero él habló con el mismo tono relajado de siempre. De todos modos, parece que estás bien en este momento. Más importante, ¿dónde han ido esos dos? Abajo. Parece ser que se dirigen al nivel más bajo de la puerta. Asahi habló mientras se ponía en pie nuevamente. Ella no era la única que había pasado por algo horrible. Kohou lo entendió. Se sentía como que ese pensamiento por sí solo la había rescatado. Asahi abrió la computadora portátil que había estado abrazando todo el tiempo, como si le hubiera puesto un encanto de protección. Accedió al servidor de la división de mantenimiento y comprobó la situación en el interior de la puerta. Por la apertura de cada mampara a lo largo del camino, los intrusos ya habían alcanzado el nivel 13. Lo que les esperaba era una zona reforzada estructuralmente, pero su llegada al nivel más bajo era simple cuestión de tiempo. Puede ser que les tome 2 horas a lo sumo. El nivel más bajo. Comprendo, ¿sabes qué hay allí, Asahi? Por lo que sé, lo único que debe estar en ese nivel es el ancla, Asahi respondió mientras escribe. Con su teclado. El ancla. El bloque de anclaje. ¿Sabes que Isla Itogami está formada por las grandes placas este, oeste, norte y sur, verdad? Es algo así como una plataforma para la unión de los enlaces principales de las mismas. ¿Y hay algo importante ahí? Kohou preguntó, como si algo en el estómago no se calmara. Con un P. Asahi frunció el ceño. Tal cual. Es solo una estúpida masa dura de acero, que absorbe todos los choques y las vibraciones producidos por las olas y el viento en las grandes placas, para mantener la isla Itogami sin romperse. La separación de las grandes placas de la isla era un último recurso para evitar el hundimiento de toda la isla. Por otra parte, las secciones de conexión tenían los huecos y la flexibilidad adecuados para proteger contra las peligrosas vibraciones de las tormentas de viento y las olas incómodamente altas. Eso significaba que las 4 grandes placas siempre se apoyan entre sí, al igual que las 4 patas de una mesa la mantienen estable. Dicho de otra manera, toda la carga de mantener a la isla Itogami junta, cae en el lugar donde se conectan las grandes placas. Entonces, ¿cuál es el preciado tesoro del que hablaba el viejo? ¿Preciado tesoro? ¿Qué quiere decir? Ni idea, pero al parecer el viejo ha venido a la isla para llevárselo de vuelta. Incluso si dices eso, nadie pondría algo de valor en el bloque de anclaje. No serías capaz de mirar o tomarlo de vuelta, después de todo. Asahi se hundió en su pensamiento, cuando se dio cuenta de que sus palabras la estaban molestando de una forma extraña. La parte, preciado tesoro, la molestaba. Es difícil creer que un sacerdote dotado por los principios estrictos de la religión occidental, iría a asaltar el santuario demoníaco de otro país por la codicia de bienes materiales. No,
Para empezar, ¿qué significa tesoro para el hombre vestido de sacerdote? Asahi. Preocupado porque Asahi se ha quedado en silencio, Kohou la llamó. Asahi tomó una respiración profunda, como si tratara de disipar sus dudas. Dame un momento. Estoy comprobando algo. Espera, ¿qué demonios? Se trata de un Firewall 30 de nivel 9, un secreto militar, no. Asahi estaba fuera de sí ante la alerta de color rojo oscuro que aparece en la pantalla de la computadora. Había un brillo feliz descansando en algún lugar de sus ojos. Su espíritu competitivo. Se ha despertado. No puedes saber lo que es. Ni pienses que no puedo a quien crees que estás hablando, Mogwai. Asahi convocó a la IA, que se había sentado en silencio, con solo pulsar una tecla. El avatar de la supercomputadora casualmente apareció encima de su pantalla. Eres una verdadera capataz de esclavos, señorita. Realmente, me construyeron de manera que no debía poner mis patas en algo como esto, pero, si mi pareja lo solicita, supongo que debo hacerlo. Ah, lo has conseguido, ¿verdad? Así que rompe el cortafuegos, ahora. La IA se quejó en un tono apático mientras Asahi dio un puñetazo en el código de anulación del administrador. Antes de que la IA ejecutara la orden, su aura se movió por un momento. La romperé, pero, lo lamentarás. ¿Qué significa eso? Pensó Asahi. Al momento, sus cejas se elevaron. Esto es. No puede ser. Tienes que ser una broma. 30. Firewall, un cortafuegos. Firewall es una parte de un sistema o una red que está diseñada para bloquear el acceso y tráfico de datos no autorizado, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas. Todo lo que Asahi pudo hacer fue murmurar mientras miraba perpleja a la imagen del bloque de anclaje. Parte 5. Así que, eso era. Kohou bajó lentamente su teléfono móvil. Su llamada con Asahi había terminado. Finalmente se había resuelto el rompecabezas. Todo encajaba. El objetivo de Eustache al llegar a la isla Itogami. El por qué buscó el poder de romper barreras. Kohou lo entendió todo. Sin duda, fue como el hombre había dicho. Si tiene éxito en su objetivo, un desastre increíble caería sobre esta isla. En verdad podría hundirse. Eustache iba tras la sección más baja de isla, al bloque de anclaje, que dentro de ella, estaba la piedra angular en el centro del pilar principal de la puerta, del que deriva su nombre. Senpai, vamos. Debemos detenerlo. Yukina se levantó, mirándole fijamente. Kohou le devolvió una mirada perpleja ante sus palabras. ¿Detenerlo? Nosotros. Sí. De acuerdo con Aiba Senpai, todavía les va a tomar un poco de tiempo antes de que lleguen al nivel más bajo. Podemos probablemente llegar a ellos en el tiempo adecuado, con la cooperación de Aiba Senpai. Yukina parecía seria. Con Asahi, que es capaz de acceder al servidor principal de la empresa de gestión, sabrían todas las rutas a las puertas. Por otro lado, Eustache y Astarte parecían estar tomando un acercamiento estúpidamente decisivo, sencillo, rompiendo cada mampara en el camino. Con Asahi guiando por las rutas más cortas, deberían ser capaces de llegar con tiempo de sobra. Aun si vamos los dos, ¿qué podemos lograr? Habló con aparente indecisión. Con sorpresa, Yukina dejó de moverse. Voy a ir a salvar a Asahi. En el camino me llevaré a Nagise e iré por mi madre, que tiene el estilo de vida de un gato callejero, fuera de la isla. Es lo más que puedo hacer. Senpai, ¿qué estás diciendo? La guardia no puede detener al Kenju del homúnculo. ¿No has perdido de vista por lo que estás aquí, Imeraji? Traté de capturar al viejo por defensa propia, pero ese no es el caso ahora. Kohou habló con un tono despreocupado. Aunque son los culpables en el caso de la casa de demonios, se han delatado a sí mismos por haber causado tal revuelo. Ya no había ninguna razón para que ellos los detuvieran. Por esa razón, ya que el daño a la guardia había demostrado cómo de peligrosos eran los intrusos, las acciones de demolición de Kohou en el distrito de almacenes serían aceptadas como inevitables con mucha más facilidad. No puedo detener al viejo. Lo sé muy bien por lo que me dijo Asahi y yo no lo entiendo, pero lo que trata de hacer el viejo, en cierto sentido, es justicia. Incluso si ese es el caso, poner a todos los que viven en esta isla en peligro está mal. Sí, es cierto. Pero determinar quién está en lo correcto es una decisión que no me corresponde a mí. No puedo tomar esa decisión. Yo. No debo tomar esa decisión. Kohou gimió sus palabras como si alguien las estuviera exprimiendo de él. Yukina escuchó en silencio. Era como si se declarara a sí mismo emperador. La decisión de un emperador mueve a la gente. La decisión de un emperador cambiaba la historia. ¿Pero había alguna evidencia para probar que esa decisión era justa? Poder mantener el mundo en movimiento significaba que las consecuencias del mundo estaban únicamente en los hombros del responsable. Un ser humano normal no podía prepararse para eso. Se rompería bajo el peso de la decisión. La batalla con Eustache ya no era un duelo entre él y Aketsuki Kohou. Ese apóstol armado de Lotaringia había declarado la guerra contra toda la ciudad Itogami.
Esto no era una batalla en la que se permitiera involucrarse a un simple estudiante de secundaria. Akatsuki Kohou ya no podía luchar contra él. Para desafiar al apóstol, Kohou tendría que aceptar que él mismo no era un simple estudiante de preparatoria, sino un ser equivalente a todo un ejército nacional. Un progenitor, el gobernador de un dominio. Yukina conserva su silencio, aparentemente viendo a través de todo lo que le preocupaba. Por último y sin decir palabra, giró ligeramente la lanza de plata que sostenía. El arma giró 1.5 veces, apuntando así la punta de la lanza hacia ella. De modo que, Yukina descansó la hoja en la parte de su cuello. Sin hacer ruido, tiró suavemente de la lanza. Una delgada línea roja corrió a través de la piel de Yukina. Gotas de sangre, finalmente, empezaron a brotar. Imeraji. ¿Qué haces? Kohou fue tomado por sorpresa mientras veía la extraña conducta de Yukina. Parecía haber perdido la cabeza, como si esa expresión austera que había llevado hasta ahora fuera una mentira. Su respiración es irregular, mientras lo mira. Senpai. Por favor. Bebe mi sangre. Su voz transmite una tranquila determinación. Kohou se tensó por completo. No podía entender por qué diría tal cosa. Senpai, tú lo has dicho. Tu Kenju no te reconoce como su señor, porque aún no has bebido sangre humana, ¿verdad? Claro. Lo dije, pero. Por favor, bebe mi sangre. Aquí y ahora. Espera. Es solo una hipótesis, no hay garantía de que solo por beber tu sangre me va a obedecer aquí y ahora. Si existe la posibilidad, eso es suficiente. Porque tengo que hacer una cosa así. Incluso si el Kenju me fuera obediente, no hay garantía de que yo pueda parar al apóstol armado solo con mi poder. Yukina habló, interrumpiendo las palabras de Kohou a medio camino. Para derrotar a un Kenju con una habilidad de cancelación de magia a la par que la de Sekkarou, se necesita una cantidad más fuerte de energía mágica. La bestia de un progenitor. Senpai, eres el único que puede detenerlos. La intensidad de la chica, sin dejar espacio para la disidencia, le hizo retroceder. Pero. No tengo la intención de luchar contra el viejo y la niña. Eso es para gente fuera de nuestro alcance, Saie. Mientes. En serio. Kohou refutó inmediatamente a la continua reprimenda unilateral, pero su argumento murió en sus labios. Eso se debía a que los ojos de Yukina suavemente lo estaban viendo, mientras la sangre continúa fluyendo por su cuello. No tengo ninguna duda que realmente quieres pararlos, porque tienes ese poder, senpai. En el fondo, incluso tú quieres usar el poder del cuarto progenitor como gustes, ¿no es así? De ninguna manera, desde cuando he querido hacer algo tan molesto como eso. Senpai, si quieres proteger a la gente de la isla, por favor, hazlo como quieras. Si no puede cargar con la responsabilidad por ti mismo, te ayudaré a llevarla. ¿Qué? Por alguna razón, Yukina sonrió suavemente mientras lo miraba. Por supuesto que lo haré, ¿lo has olvidado? Es mi deber vigilarte. Cuando hizo su declaración con una expresión imperturbable, Kohou la observó durante un rato, sin decir nada. Empujando su lanza en el suelo, Yukina se aflojó la cinta en el pecho de su uniforme. Luego se desabrochó los botones, dejando al descubierto sus pechos. Al hacerlo, expuso su carne blanca, la clavícula delgada y por supuesto, su delgado cuello. Y Yukina dio un paso hacia adelante lentamente, como si posara para que Kohou lo admire. Al mirar hacia abajo, su visión se vio obligada a apuntar hacia la aseada ropa interior que llevaba puesta y al modesto abultamiento de sus pechos. Él dejó escapar un ligero grito. Meraji. Senpai, hace poco dijiste que era linda, ¿cierto? Por supuesto. Claro que lo hice, pero esto es. Por favor, toma la responsabilidad y actúa como debes. ¿Qué? ¿O acaso, no soy lo suficientemente buena? Yukina presionó suavemente sus propios pechos mientras murmuraba con voz tímida. Kohou se dio cuenta de que sus delgados hombros temblaban un poco. La timidez, o más bien, el miedo, pensó. Yukina en verdad tenía miedo. Miedo de ofrecer su propia sangre a un vampiro y miedo de exponer su carne ante él. Ella era una guerrera chamán de la organización Rey León. Un mago antidemonios enviado con el único fin de observar a Kohou, un vampiro que en un principio, había sido simplemente un objetivo a destruir por ella. Y ahora era como si estuviera ofreciéndole su propio cuerpo. Sin duda, esto fue por la causa de proteger a la gente de la isla Itogami y así Kohou no se arrepentiría algún día de no tomar su decisión de ejercer el poder del cuarto progenitor. Ese senpai. Yukina soltó una voz de sorpresa cuando Kohou repente la abrazó. Kohou podía sentir el débil, cálido y agradable aroma procedente de su esbelto y tembloroso cuerpo. El olor de su pelo y otros dulces aromas de su cuerpo. Y el olor de la sangre. Sus caninos, no, sus colmillos dolían. La lujuria fue el detonante de sus instintos vampíricos. Los vampiros solo beben la sangre de los objetivos que consideran convenientes. Seguramente Yukina le había seducido con toda su fuerza, con el pleno conocimiento de ello. Pero. Ella no lo entiende, pensó Kohou.
Ai. Sen, Pai. Yukina no entendía lo deseable que era. No entendía lo difícil que había sido para él frenar sus impulsos vampíricos a su alrededor. Yukina cerró los ojos intensamente, soportando el dolor. Los labios de Yukina dejaron escapar débiles suspiros. Por último, abrazada por los brazos de Kohou, toda la fuerza fue drenada de su cuerpo. Era como si sus sombras se fundieran juntas bajo la luz de la pacífica luna carmesí. Parte 6. Este lugar construido bajo el agua, demasiado profundo como para que la luz llegue a él, era fácil de asemejarlo a una prisión eterna. El nivel inferior de la puerta estaba a mitad del océano, a unos 220 metros dentro del mar. La pared exterior, construida en la forma de un cono, para resistir la alta presión del agua, daba un aura un poco como a la bíblica Torre de Babel. El papel de este nivel era muy similar al de la cabeza de un violín, que sujeta las bobinas para las cuerdas. Al mantener los cables de conexión de las 4 grandes placas en sintonía, las vibraciones de toda la isla podrían ser controladas sin ser dañadas. Los cables de alambre llegan a través de las paredes de la puerta y se envuelven alrededor de los pilares de apoyo del nivel más bajo. Los cables se componen de unos 65.000 hilos de acero. La ridículamente enorme grúa se controla mediante un motor de una potencia igual al de una planta de energía. Desprendía una sensación de opresión como una sala de ingeniería con una masa abrumadora de acero, imbuida de un nivel de potencia explosivo. El edificio era envuelto por la feroz presión del agua. Todas estas cosas parecieron cambiar la atmósfera emanada sobre el nivel en algo más denso. La mampara sellando el nivel desprendía un crujido, similar a un sonido chirriante, como si fuera arrancada de golpe. La bestia humanoide, de color arcoíris resplandeciente, había desgarrado la pared blindada de 17 centímetros de espesor, como si fuera una lata. El dueño de la bestia era visible, encerrado en el centro del torso. Es una chica con el pelo largo y los ojos de color azul pálido. El homúnculo, Astarte. La forma de un hombre con un cuerpo musculoso, envuelto por el manto de un sacerdote, apareció detrás de ella. Después de haber llegado al nivel inferior de la puerta, el apóstol armado de Lotaringia, Rudolf Eustach, se conmovió profundamente mientras lentamente miraba por todas partes. Complete. El objetivo ha sido confirmado. Astarte hizo su informe, todavía envuelta por su propia bestia. El tono en su voz, escaso para empezar, ahora había perdido por completo toda emoción. Un Kenju era una bestia convocada desde otro reino. Para darle forma física, su señor tenía que sacrificar un pedazo de su propia vida. Aunque existen diferentes variedades de bestias, se dice que un ser humano normal perdería toda su vida al invocar a uno, siquiera duraría un instante. Para una Kenju, la vida de su señor es simple comida. Un homúnculo no era una excepción. A Astarte se le había concedido un periodo de vida muy por encima al de un humano normal, para armonizar una vida simbiótica con un Kenju. Sin embargo, poco quedaba ya de eso. Había tomado mucho poder a la bestia para ser capaz de invadir la puerta de la piedra angular. Sin embargo, el hombre se dirigió hacia el centro del piso sin ni siquiera mirarla al pasar a su lado. Allí quedaba el punto final de los 4 cables de alambre que se extienden desde cada una de las 4 grandes placas. Todo quedaba asegurado con un ancla de cabezal mecanizado. Era una plataforma de metal construida en forma de una pequeña pirámide invertida. Como un poste, un único pilar es empujado hacia abajo en el centro del ancla para asegurarlo. El diámetro no era ni siquiera de 1 metro de ancho. Sin embargo, para enlazar la isla, seguía apoyando el peso de varios millones de toneladas, incluso. Ahora. Un pilar de piedra translúcido que se asemeja a la obsidiana. La piedra angular. Oh. Oh. La boca de Eustach dejó escapar una voz que contiene tanto dolor como placer. Todo su cuerpo, temblando, cayó de rodillas sobre el terreno. Las lágrimas se derramaban sin cesar de sus ojos mientras miraba hacia el pilar de piedra. A continuación, su tristeza y felicidad, finalmente se convirtieron en carcajadas irregulares. El cuerpo inmutable robado a la iglesia de Lotaringia. Hemos esperado mucho tiempo el día en que éste será devuelto a nosotros. Astarte. No queda nada en nuestro camino ya, desgarra esas odiosas piezas y trae justicia a esta isla degenerada. En cuanto Eustach mandó a su sirviente homúnculo, su voz se elevó en carcajadas. Sin embargo, ella no se movió. En una voz carente de emoción informó, aún envuelta por la armadura del Kenju materializado. Reject. Error en condiciones preliminares. Se solicita nueva selección de comando. ¿Qué? Agarrando su gigante hacha de guerra, Eustach se puso de pie. Se dio cuenta de por qué ha negado su orden. Había alguien de pie encima de la columna de piedra asegurada por el ancla. Un chico que lleva un uniforme destrozado y una chica empuñando una lanza de plata. Lo sentimos, vas a tener que cancelar esa orden, viejo. El cuarto progenitor, Eketsuki Kohou, sonreía con una expresión floja. La reliquia de un santo que sirvió a la Iglesia de Europa Occidental.
Kohou parecía estar mirando al pilar de piedra conocido como la piedra angular, con compasión. El brazo de alguien flotaba en el pilar translúcido. Era un brazo delgado, seco como el de una momia. Su muñeca llevaba una cicatriz cruel que parecía un vestigio de la crucifixión. Este es el cadáver de un mártir que había sufrido y perdido la vida por sus creencias. Fue una manifestación de la santidad de Dios en este mundo y un objeto de culto para muchos. Es un cadáver del que se dice que es tan santo que nunca se pudrirá y que ha dado lugar a numerosos milagros. Una parte del cadáver de ese santo fue sellado dentro del pilar de piedra. A esto es lo que llaman una reliquia sagrada, ¿no? De modo que esto es lo que buscabas. Kohou afirmó como si estuviera suspirando. La existencia de esta santa reliquia fue el secreto Asahi había descubierto a través de una brecha que encontró en el potente Firewall. Isla Itogami, una gigante ciudad artificial, estaba siendo apoyada por un milagro provocado por la reliquia sagrada. La ciudad que ahora llaman Isla Itogami fue diseñada hace más de 40 años. Eustache recitaba el relato en voz baja. Su tono llevaba la dignidad que se espera de un obispo de Lotaringia, cuyas enseñanzas estaban guiadas por una multitud de creyentes. Era un diseño para construir una nueva ciudad, una isla artificial flotante encima de las líneas ley conocidas como las venas del dragón oriental, que corren en la parte superior del océano. En ese momento, se trataba de un concepto de la época. En cuanto a la energía espiritual que fluye a lo largo de las venas de dragón, esta es vinculada a la vivacidad de los residentes. Todo el mundo pensó que esto llevaría a esta ciudad a la prosperidad. Sin embargo, la construcción decayó porque el poder completo de las venas del dragón que fluyen sobre el océano superaba con creces las expectativas de las personas. Kohou asintió en silencio ante sus palabras. Esa es la razón por la que la isla Itogami había sido construida sobre el agua, mucho más al sur del continente. La existencia de las venas del dragón. Gigantes canales espirituales que fluían a través de la superficie. Lugares creados por encima de las venas del dragón están llenos de energía espiritual. Solo por eso se hacían posibles ciertas técnicas espirituales y experimentos mágicos más poderosos de la norma. Estas eran las condiciones ideales para la investigación sobre los demonios, llevadas a cabo en el santuario demoníaco. Por lo que el proyecto de las grandes placas era indispensable para la construcción de una ciudad en la parte superior de las venas del dragón. El diseñador de la ciudad, Itogami Senra, lo sabía muy bien. Él eligió separar las grandes placas en 4, en representación de las 4 bestias celestiales del Feng Shui para gobernar el este, oeste, norte y sur. De esa forma utilizarlos para intentar controlar las venas del dragón, conectándolas de forma más armoniosa. Aún con esas, quedaba un solo e insuperable problema. La fuerza de la piedra angular, Eustache respondió al murmullo de Kohou, con un gesto solemne. Precisamente. El diseñador, Itogami Senra, necesitaba una piedra angular en el centro de la isla para representar al dragón amarillo quien gobierna a las 4 bestias celestiales. Sin embargo, la tecnología de aquel tiempo no podía construir materiales suficientemente fuertes para resistirlo. En consecuencia, se manchó las manos con magia herética. Usó componentes de sacrificio. Fue Yukina quien hizo el enunciado. El diseñador de Isla Itogami resolvió la cuestión de ingeniería a través de la dependencia de la necromancia 31. Un sacrificio humano. Se dio cuenta que podía emplear la herejía de sacrificar seres humanos vivos para aumentar la fuerza de las estructuras. Sin embargo, las venas del dragón son flujos de energía natural, su poder indomable colocaba una enorme carga en la conexión de las grandes placas. La piedra angular necesitaba soportar esa carga, con simple necromancia no sería capaz. Necesitaba un poder a la par con un milagro del Dios mismo. Por lo tanto, lo que él había seleccionado como el sacrificio para mantener a su ciudad, era una reliquia usurpada a nuestra iglesia. Él atropelló a nuestra fe para así crear una isla donde los demonios pueden correr libres, eso no puede ser perdonado. 31. Necromancia, la nigromancia o necromancía, del latín necromanta, y del griego, unión de necros, muerte, y manta, adivinación, es una rama de la magia, considerada generalmente negra, que consiste en artes que les permite controlar a los muertos. El hombre declaró esto con una tranquila resonante voz mientras se posicionaba con su hacha de guerra. Sus acciones indican el final del relato. El objetivo de Eustache era recuperar la reliquia sagrada. Él no tenía ninguna razón para forzar el combate contra ellos. Es por eso que respondió a la pregunta de Kohou. Al mismo tiempo, era para demostrar su justicia, para demostrar que estaba en lo cierto. Él ya no podía ser disuadido. No había manera de superar su determinación. En consecuencia, hemos de recuperar la reliquia sagrada por la fuerza. Harías bien en retirarte, cuarto progenitor. Esta es una guerra santa entre nosotros y la ciudad. No vamos a tolerar ninguna interferencia, incluso si eres tú. Entiendo cómo te sientes, viejo. Lo que ese tipo, Itogami Senra hizo, fue lo peor de lo peor. Aún así, Kohou se puso delante del obispo, protegiendo la piedra angular.
Pero eso justifica matar a 560.000 personas que viven en esta isla sin más, por el bien de su venganza. Lo mismo ocurre con las personas que has herido para llegar hasta aquí, no vaya arrastrando a las personas que no tienen nada que ver con eso. Tal vez lo que estaba haciendo Eustache era justo. O tal vez, él estaba equivocado, pero eso no importaba. Si se trata de la decisión de Rudolf Eustache para destruir la ciudad, es decisión de Akatsuki Kohou el detenerlo. Si se compara esta escala de sacrificio a lo que sería necesario para redimir a esta ciudad, ni siquiera vale la pena mencionarlo. Eustache anunció fríamente. Fue Yukina quien bloqueó su camino. Con su lanza de plata frente al apóstol armado, al parecer para restringir sus movimientos, ella gritó con una voz tan clara como una campana: el uso de componentes de sacrificio está prohibido actualmente por un tratado internacional, la usurpación de una reliquia sagrada para ese propósito con mayor razón. ¿Y qué con eso, guerrera chamán? Estás diciendo que debería demandar en los tribunales a la nación. Con la tecnología que ahora existe, sin duda es posible construir una piedra angular lo suficientemente fuerte como para sostener la isla. La piedra puede ser intercambiada y la reliquia sagrada regresaría. ¿Dirías lo mismo si se tratara de tus propios parientes de sangre los que sufrieron al ser pisoteados por los demás? Sin disimular, la ira hervía en la voz de Eustache. Momentánea vacilación corrió por la espalda de Yukina. Criada como una guerrera chamán, Yukina no conocía los rostros de sus familiares. Eustache estaba provocando a Yukina con pleno conocimiento. Viejo. Tú. Kohou indignado, se movió, acercando la distancia con el hombre. Sin embargo, Yukina estiró su brazo izquierdo para detenerlo. Ella hizo una fuerte sonrisa, como diciendo: estoy bien. Los ojos que lo miraban contenían una misteriosa dulzura. Eustache crudamente resopló. Parece que ninguna palabra será útil, vamos a recuperar la reliquia sagrada. Si estáis parados en el camino, simplemente debemos retirarlos por la fuerza. Astarte. Execute, Rododactylos. Astarte, que había mantenido su silencio, respondió con un dejo de tristeza en su voz. El resplandeciente arcoíris de colores de la bestia aumentaba proporcionalmente con el aumento de la energía mágica en ella. De modo que así será, ¿verdad? Ah, dijo Kohou, sonriendo con un profundo suspiro. Sus colmillos se asomaban entre los labios retorcidos con ferocidad. Sus ojos se tiñeron de un rojo deslumbrante. Pero, ¿te has olvidado, viejo? Todavía te debo una por desgarrarme el pecho. Vamos a zanjar esto, antes de todas esas cosas de venganza contra un tipo que ya no está desde hace mucho tiempo. Desgraciado. Esa habilidad es. Relámpagos envolvían el cuerpo entero de Kohou. Esta vez no le estaba navegando sin rumbo por la ira. Este es un Kenju que se había despertado con la sangre de su señor, en respuesta a su voluntad. Por lo tanto, vamos a dar comienzo a la fiesta, viejo. De aquí en adelante, esta es mi lucha. Kohou rugió al presentar su brazo derecho, envuelto en rayos. Al lado suyo, como si se abrazara, Yukina blandía su lanza de plata con una sonrisa burlona. No, senpai, esta es nuestra lucha. Parte 7. Fue Yukina quien golpeó primero. Empuñando su lanza de plata, la guerrera chamán se dirigió hacia Astarte a lo que parecía ser la velocidad de la luz. La chica homúnculo utilizaba para contraatacar a la bestia, cuya forma humanoide gigante la envolvía. Los grandes golpes de su puño causaban sacudidas en toda la estructura. El Kenju no era en realidad una forma de vida con forma humanoide. Era una masa densa de energía mágica que se materializó con esa apariencia. Sus puños eran iguales que las rondas de los más poderosos cañones de magia negra, sus patadas, superiores a las explosiones provocadas con los rituales arcanos. Y sus brazos eran capaces de destrozar las mamparas gruesas hechas de aleaciones especialmente reforzadas. Este es el poder abrumador que pulverizó a los magos de la guardia de la isla de un solo golpe. Pero Yukina desvió hábilmente el ataque. La Sekkarou, o más bien, la magia infundida en la Schneewolser, la defendieron de la tiranía de la bestia materializada, que se dirigía a rasgar sus entrañas. Sin embargo, la carne de la bestia, envuelta con una idéntica oscilación divina, resistió el corte de la lanza. El ataque de la Sekkarou tenía la suficiente potencia como para infligir un daño fatal a un demonio, pero aquí ha hecho solamente una herida superficial sobre el cuerpo de la bestia, que se regeneró al instante. Yukina es superior en habilidad de combate, pero no posee el poder ofensivo para destruir a su oponente. Por otro lado, aunque Astarte poseía un poder destructivo abrumador, la habilidad de Yukina con la lanza y las artes marciales la hacían intocable. Su duelo se encontraba en un punto muerto. Sin embargo, eso fue lo que Kohou y Yukina se proponían. ¡Oh! Con un pálido rayo azul disperso, Kohou corrió tras Eustache con el puño. Mientras Yukina sacaba fuera a Astarte, Kohou derrotaría al capitán del homúnculo, Eustache. Ese era el plan que habían trazado. Kohou no podía luchar contra la bestia de Astarte con su magia reflectante. Dicho esto, incluso armas como la de Yukina no podían derrotarlo tampoco.
Sin embargo, si Eustache, que era el que ordenaba, caía, Astarte seguramente se detendrá. Después de todo, ella misma no tenía ningún deseo de hacer daño a los residentes de la isla Itogami. La breve conversación compartida con ella les hizo seguros de eso. Por lo tanto, por ella también, Kohou tenía que derrotar a Eustache aquí y ahora. Sin embargo, con agilidad inimaginable, el enorme cuerpo de Eustache eludió el golpe de Kohou, contraatacando con su hacha de guerra. La presión del aire desde el hacha solo arrancó las mangas del uniforme escolar del chico. Podía saborear el filo del hacha en su lengua. Rápido y fuerte. Si golpeara a Kohou limpiamente, sin duda partirá su cuerpo en dos, al igual que lo había hecho durante el día. Así que no podía dejar que el ataque lo alcanzara. El apóstol hizo una carcajada, como si la impaciencia del chico fuera muy clara para él. Ciertamente, es una energía mágica impresionante, pero este tipo de movimientos torpes no me pueden tocar, tus movimientos irreflexivos son como los de un amateur, cuarto progenitor. No es que parezcan. En verdad son de amateur. Mientras él refutaba, aumentó la velocidad. Es verdad, que en términos de artes marciales, Kohou era un aficionado, en términos de un vampiro, incompetente. Sin embargo, a pesar de que tenía sus fallas, el trabajo de pies que había perfeccionado en el baloncesto estaba todavía bien presente. Evade el bloqueo y defiende tu propia meta. Actúa con rapidez y equilibrio. Kohou estaba bien versado en la forma de luchar contra oponentes más grandes y más fuertes que él. Esto es. Tiró la bola de rayos mágico que había creado contra Eustache, como un pase brusco. El ataque frívolo le hacía parecer que jugaba de forma incierta. Sin embargo, hizo que el apóstol armado pusiera una expresión rígida. Me retracto de lo que dije. Acepto que no eres un enemigo a subestimar. En consecuencia, voy a enfrentarte con la resolución apropiada. ¿Qué? La increíble energía que brotó del cuerpo entero de Eustache frenó la sangre de la cara de Kohou. Un resplandor se filtraba de todas las brechas de la vestimenta del apóstol armado. La ropa de la armadura bajo la vestimenta emitía una luz dorada. Dolor agudo corrió a través de los ojos de Kohou al ver ese resplandor, su piel bañada por la luz se quemaba. O atuendo sagrado alcazaba, elaborado por la tecnología de Lotaringia. Tu luz eliminará a los obstáculos ante mí. Eustache aumentó la velocidad de sus ataques. Su armadura aumentaba su fuerza física. Kohou, con la visión robada por la luz dorada, eludió los ataques sobre todo por intuición. La sangre fresca se dispersó por un corte en su mejilla. Eso es jugar sucio, viejo. Por lo que aún tenías una carta de triunfo escondida. Kohou elevó su voz en reproche. Sin embargo, Eustache no detuvo sus ataques. Él saltó alrededor una y otra vez, pero los cortes poseían tanto poder, como velocidad. Por desgracia, todo lo que podía hacer era correr y escapar. Senpai. Yukina gritó mientras miraba a Kohou, ahora puramente a la defensiva. Sin embargo, ella también estaba en su límite solo para contener a Astarte. Además de eso, con Eustache reforzado por el poder de la armadura, incluso Yukina probablemente tenía pocas posibilidades de victoria. Kohou le hizo un guiño, como si quisiera decir, no te preocupes, mientras lentamente se levantaba en posición vertical. El apóstol mantuvo su ataque, probablemente fuera de la prudencia en el aura extraña que el chico desprendía. Si así va a ser, voy a usar esto sin restricción, trata de no morir, viejo. HNNG. Eustache saltó hacia atrás, sintiendo instintivamente el peligro. Sus ojos vieron a Kohou empujando su brazo derecho, con la sangre fresca saliendo a borbotones. Kohou Eketsuki, sucesor de la línea de sangre de Kaleid Blood, te libera de tus ataduras. 32 Esa sangre fresca se transformó en un rayo resplandeciente. La onda de la luz, el calor y el choque del rayo era incomparable al que había usado antes. Esta fue el mismo Kenju que había devastado el distrito de almacenes. Pero a diferencia de antes, la luz no se echó indiscriminadamente en todas direcciones, en cambio, su forma condensada, cambió en la de una bestia gigantesca. Esta era la apariencia apropiada de la bestia. La verdadera forma de un Kenju completamente digno del cuarto progenitor. Aparece, Kenju número 5, Regulus Ourem, 33. Lo que había aparecido era el león relámpago. Una masa de energía mágica en forma de rayo. Enfurecido, tan grande como un tanque de guerra. Todo su cuerpo emanaba un resplandor que deslumbraba a los ojos, su rugido sacudió violentamente el aire como un trueno en sí mismo. Kohou había heredado 12 Kenjus del anterior cuarto progenitor. 32, Kaleid Blood, no Ketsumyaku Otsuhishi Mono, Eketsuki Kohou ga, Nanji no Kaso Tokianatsu. 33, Kiagare, Gobanme no Kenju, Regulus Ourem. Pero, al final, bebiendo la sangre de Yukina, había podido solo invocar a esta bestia, quien reconoció a Kohou como su señor. Sin embargo, él esperaba algo así. Porque, en el espacio de varios días desde que conoció a Yukina, la bestia de los rayos se había convertido a un grado muy inusual en algo vivo por alguna razón.
Y en el distrito de almacenes, estuvo fuera de control con el deseo de proteger a Yukina. Ahora entendía la razón de sobra. Esta bestia se había encariñado con Yukina desde el momento en que se conocieron. Se sintió atraída por el olor de su sangre. Así que este es tu Kenju. Es imprudente utilizar ese poder en un espacio tan cerrado como este. Una de las patas delanteras del león relámpago osciló hacia abajo, dirigiéndose a Eustache. El ataque solo lo rozó. Aunque, su enorme cuerpo fue arrojado varios metros hacia atrás. La onda de choque generada por el rayo dispersó en chispas su armadura de placas, la alta temperatura del rayo fundió la hoja de su bardiche. Secuelas del ataque fueron sentidas por la puerta también. Las grandes corrientes eléctricas liberadas corrían a lo largo de la pared exterior de la puerta en todas las direcciones. Las luces de emergencia y cámaras de seguridad colocadas en toda la zona fueron arrasadas sin dejar rastro. La grúa que aseguraba los cables también dejó escapar un ruido. Ninguno de los dos saldría ileso de un combate prolongado. Astarte. El apóstol armado finalmente llamó a su sierva. No existía nada que pudiera contrarrestar el poder de la bestia de Kohou, una energía mágica explosiva que rivaliza con un desastre natural, salvo la bestia, Rododáctilos. Seguramente esa era su conclusión. Haciendo caso omiso de los ataques de Yukina, la bestia de Astarte se puso frente a la bestia de Kohou. Sin tener en cuenta la voluntad de Kohou, Regulus Ourem se lanzó al ataque. Su pata delantera se convirtió en un rayo y se colgó en la bestia con forma humanoide. En ese instante, la luz de color arcoíris que envolvía al Kenju aumentó su resplandor. La barrera de onda de resonancia espiritual resistió el ataque de la bestia león y lo reflejó de vuelta. ¡Boa! Ella. El rayo mágico de increíble descarga se elevó hasta, perforando a través del grueso techo del nivel inferior de la puerta con facilidad. Kohou y Yukina gritaban mientras corrían alrededor para escapar de la lluvia de escombros. ¡Mierda! No es bueno. Así que incluso mi Kenju no puede romper su barrera. Kohou gimió feroz e inquieto. Incluso después de haber recibido un golpe de Regulus Ourem, Astarte y su bestia no sufrieron daños. Incluso si el ataque se repitiera una y otra vez, es probable que el resultado fuera el mismo. Y la estructura probablemente no podría soportar el combate más tiempo. Si se rompían las paredes exteriores de la puerta, el agua, impulsada por la presión en 220 metros bajo el nivel del mar, sin duda, se precipitaría en todos los lados a la vez aplastándolos. Yukina moriría al instante, incluso el destino de Kohou sería incierto. Senpai. Yukina se acercó suavemente, como para apoyarle, ya que los escombros trataban de sepultarlo. Incluso su expresión dio pesados signos de fatiga, naturalmente, a causa de la lucha contra un oponente poderoso. Lo siento, Imeraji, puede que no seamos capaces de ganarles. La voz de Kohou se sacudía con furia, como si se dirigiese a su propia debilidad. Un paso. Solo un paso más y podrían salvar la isla. Y sin embargo, no podían llegar a él. Yukina, mirando hacia el frustrado Kohou, sonrió vívidamente. No, senpai. En esta batalla, la victoria es nuestra. Como si dijera, Yukina se puso delante de él, sin dejar tiempo para una objeción. Yo la guerrera chamán y sacerdotisa de León te ruego, 34 bailó con la lanza de color plateado, como un espadachín reza a los dioses por la victoria. O tal vez como si una sacerdotisa predijera la victoria. Oh, luz purificadora. Oh, divino lobo de la ventisca, por la voluntad de tu acero divino, derriba a los demonios ante mí, 35. Junto a su solemne canto, la lanza comenzó a emitir un brillo más intenso. 34. Sisi no Mikotaru, Tekegami no Kenaji Ganegaita Tematsuru 35. Hame no Soko, Seka no Sinro, Agane no Sini o Mochite, Waren y Akujin Yaki o Uta Setamae. La luz blanca tenue era una onda de resonancia espiritual que podría desgarrar cualquier barrera. Sin embargo, su forma era diferente a la de Astarte. Era delgado, agudo, como un brillante y centelleante colmillo. No. Teniendo Yukina su objetivo claro, Eustache agarró hacia atrás su hacha para tirarlo contra Yukina mientras ella estaba indefensa. Sin embargo, una esfera de rayo lanzado por Kohou atacó a Eustache mientras lo hacía. Protegido por su armadura como estaba, no fue un golpe fatal. Sin embargo, interrumpió su movimiento por un instante. En ese instante, Yukina saltó por el cielo sin hacer ruido como una suave y pálida bailaría. La respuesta de Astarte se quedó atrás con la velocidad de Yukina. Ambos fueron impregnados con la misma magia. Sin embargo, mientras que Astarte era de una enorme barrera que envuelve todo el cuerpo, el poder de la lanza de Yukina se concentraba en un solo punto, delgado, afilado, con el único propósito de penetrar la barrera rival. Se caró. En el momento siguiente, la lanza de color plateado atravesó la barrera defensiva de Astarte, empalando profundamente a la cabeza sin rostro de la bestia con forma humanoide. En ese momento, Kohou finalmente entendió el significado de las palabras de Yukina.
A pesar de que la barrera había sido perforada, la lanza de Yukina había hecho poco daño a la bestia gigante. Sin embargo, continuó empalando profundamente la cabeza de la bestia, incluso ahora, llegado al interior del cuerpo de la bestia materializada, donde la barrera defensiva no tendría ningún efecto. El extremo largo de metal era como si un pararrayos atrajera a los relámpagos. Regulus Aurem. Más rápido que la orden de Kohou, el león relámpago se trasladó a la velocidad de la luz. Yukina ya había soltado su lanza, saltando en el aire. Y después el Kenju mordió en el extremo de la lanza que había sido dejada atrás. La energía mágica de la bestia, transformada en forma de rayo, se vierte en el cuerpo de Rododáctilos. La manera de derrotar a una masa de energía mágica era destrozarlo con una energía mágica superior. Esta vez, el poder mágico de la abrumadora bestia del progenitor, instantáneamente quemó y aniquiló a la de Astarte. Astarte. Después de haber perdido su armadura, la chica homúnculo se desplomó lentamente sobre el suelo. Eustat gimió, sin habla, mientras contemplaba la escena. La aniquilación de la bestia de Astarte, con la capacidad de destruir cualquier barrera, significó el colapso de la ambición del apóstol para liberar la reliquia sagrada de la piedra angular. Ante los ojos vacilantes del hombre, Yukina aterrizó sin hacer ruido. Eustach, distraído, se encontraba lento para reaccionar. Yukina presionó sus manos contra la parte del torso del blindaje reforzado que lo envolvía. Yuraji 36. Fue el golpe de palma de la guerrera chamán el que penetró en la armadura para transmitir el daño directamente al cuerpo humano. Eustach hizo un gug de dolor, mientras su gran cuerpo se inclinó. Y esto termina aquí, viejo. 36. Yuraji, y Vicky distorsión. Kohou agregó su propio golpe, dando un puñetazo al apóstol armado en la cara. Fue un golpe contundente con solo su poder físico. No es magia o hechizos o cualquier otra habilidad de un progenitor. En consecuencia, se trataba de un ataque del que de ningún arte arcano podría defenderlo. El cuerpo robusto de Eustach voló de regreso, rebotó varias veces en el suelo y finalmente colapsó. Él extendía lentamente su mano hacia la piedra angular, a continuación, por su fuerza aparentemente agotada, se quedó en silencio. Parte 8. Un extraño silencio se sintió en el nivel inferior de la puerta. Eustach no se movió. Aun cuando recuperó el conocimiento, lo más probable es que no tuviera intención de seguir luchando. Su derrota se había asegurado en el momento que Astarte había caído. La guerra santa de Eustach había terminado. Aún así, Yukina se mantuvo en una posición de combate, como para evitar un posible contraataque. Sin decir una palabra, Kohou miró por encima la zona. En este nivel inferior de la puerta, había recibido un daño severo. Aún así, la piedra angular estaba intacta, los cables de alambre estaban prácticamente sin daños. Habían protegido la isla, a duras penas. Habiendo confirmado esto, Kohou se encontró con los ojos de la chica. Sin querer dejó escapar una pequeña sonrisa. Yukina hizo lo mismo. Sin embargo, en un instante, como una flor que florece en invierno con timidez, su hermosa sonrisa desapareció inevitablemente de sus labios. Habían ganado. Sin embargo, eso no significaba que hubieran conseguido nada en el proceso. Un gran número de personas habían sido heridas. E incluso ahora, la reliquia sagrada dormía dentro de la piedra angular. Ninguno de los problemas que envolvían la isla había sido resuelto. Aún así, después de haber visto su cara sonriente hace un momento, Kohou estaba un poco satisfecho. Solo por eso, pensó, que esta batalla no fue en vano. Y no era como si no hubieran salvado a nadie. Kohou hizo un suspiro poco profundo mientras miraba por encima a la caída Astarte. Estaba muy agotada, pero seguía viva. Ella no parecía estar sufriendo ningún efecto significativo del rayo lanzado por el Kenju de Kohou. Cuando se está rodeado de metal, una sustancia que transporta fácilmente la electricidad, la persona en el interior no se ve afectada por el impacto de los rayos. El fenómeno se conoce como jaula de Faraday. 37. Probablemente el Kenju que rodeaba a Astarte produjera el mismo efecto. La chica era un homúnculo, concedida a una esperanza de vida muy superior a la de un ser humano. 37. Jaula de Faraday. Se conoce como jaula de Faraday el efecto por el cual el campo electromagnético en el interior de un conductor en equilibrio es nulo, anulando el efecto de los campos externos debido a que se polarizan cargando positivamente en dirección al campo magnético y negativamente en dirección opuesta. Sin embargo, siempre que la bestia habitara dentro de ella, la esperanza de vida no duraría más allá de unos pocos días. Sin embargo, si se podía hacer algo acerca de la bestia, ella sería capaz de vivir una vida más larga. Astarte estaba caída, vestida con algo similar a una fina bata quirúrgica. Sin embargo, ahora parece una hada herida, no podía formar ningún sentimiento lascivo mirándola, era doloroso solo mirar a su forma excesivamente frágil. Bueno, no tiene remedio, pensó él. Se giró hacia Yukina. Y Meraji. Sí. Lo siento, dame un momento. Vale.
Yukina dio una mirada perpleja en respuesta, al momento que él se acercó, hablando con esas palabras y la abrazó con fuerza. Los labios de la chica dejaron escapar un en voz baja. Ella parecía estar un poco confusa por el comportamiento imprevisto de Kohou, pero su cuerpo solo se tensó un poco, ella realmente no trataba de resistirse. Se inclinó torpemente contra él, confiando el peso de su cuerpo sobre el chico. Ese senpai. Yukina parecía desconcertada mientras su cuerpo se estremecía. Ella era tan suave, tan cálida. Olía ligeramente a sudor y sangre. El cuerpo entero de Kohou absorbió todo sobre ella. Él entiende la razón por la que Yukina estaba desconcertada. No era una cuestión de lo que sucedería porque un vampiro bebiera su sangre. Se dice que los humanos sintieron el placer y el éxtasis de ser bebido, pero que era algo tan simple como eso. El problema era si el plasma sanguíneo del propio cuerpo del vampiro, que fluye por sus colmillos, se traspasaban al cuerpo de la otra persona. Los que daban su sangre a los vampiros se convertían en siervos de sangre. Eso no quiere decir que estuviera garantizado ocurrir. Eso probablemente cambia de acuerdo con las fases de la luna, la condición del cuerpo del ser humano y la habilidad de uno para resistir las fuerzas oscuras. Sin embargo, si la conducta vampírica se realiza una y otra vez, con el tiempo la otra persona se convertiría en un no muerto. Eso significaba vivir juntos como socios para el resto de su vida eterna. Senpai, no puedes. No estamos preparados todavía. Yukina trató de reprenderlo. Su voz era frágil. Pero, contrario a las palabras de Yukina, no hubo resistencia en la forma en que actuó. Como él pensó que era una cosa bastante misteriosa, la apretó fuertemente. Ella movió suavemente sus manos en la espalda del chico. Gracias, Yukina. Puedo hacerlo ahora. Sus impulsos vampíricos deben haber aumentado lo suficiente. Kohou rápidamente la soltó. ¿Hacer qué? Yukina le devolvió una expresión confundida. El ligero rubor en su rostro era bastante lindo. Esto. Senpai. Sin embargo, mientras Yukina lo decía, Kohou le dio rápidamente la espalda, inclinándose sobre la caída Astarte. Recogió suavemente a la delgada chica homúnculo, perforando el cuello expuesto con sus colmillos. Luego bebió los fluidos corporales de la chica. Después de un largo silencio, retiró lentamente sus labios del cuello de Astarte. No hubo cambio en la forma desfallecida del homúnculo. No obstante, él había terminado todo lo que tenía que hacer. Todavía con Astarte medio desnuda, Kohou dio un suspiro de alivio. Junto a él, Yukina se mantuvo impresionantemente sin emociones cuando cogió la lanza de plata. Senpai, ¿qué se supone que haces? El tono de voz frío en Yukina era idéntico a cuando se conocieron. De alguna manera, Kohou sintió un escalofrío glacial por su columna vertebral cuando giró la cara hacia ella. Pensé que había puesto a su Kenju bajo mi dominio. Es como una asignación de energía mágica o un alquiler de Kenju. En otras palabras, si la bestia de esta chica no está drenando la vida de su huésped directamente, sino que consume mi vitalidad en su lugar, su esperanza de vida va a ser mucho más larga de lo que es ahora, ¿verdad? Así que estás diciendo que, en otras palabras, bebiste de su sangre para salvar su vida. El tono de voz de Yukina se llenó con una inocultable cólera fría. Kohou, sin entender la razón por la que se había enfadado, hizo un asentimiento tímido. Eso es. Para aprovechar los derechos de control sobre su Kenju, no tuve otra alternativa. Es así. No hay más opción. Con sus palabras, apretó firmemente la justicia de su propia causa. Seguramente no había nada equivocado acerca de lo que había hecho. Al contrario, debería haber sido un comportamiento digno de elogio. Sin embargo, la expresión de Yukina no cambió. De hecho, su emoción había desaparecido por completo de ella. Ya veo. En ese caso, ¿por qué dirigiste tal comportamiento lascivo hacia mí? Yo no lo hice con sentimientos lascivos, pero... En otras palabras, para beber sangre, tengo que trabajarme a mí mismo un poco. Sus temblorosas palabras flaquearon. La excitación sexual es el desencadenante de sus impulsos vampíricos. Una vez dicho esto, no podía simplemente excitarse con el frágil cuerpo de Astarte, herida de esa manera. Así que no tenía más remedio que obtener la ayuda de Yukina. Es decir, ciertamente no eres del tipo tan atractivo, Imeraji, pero no había nadie más, así que tuve que trabajar con lo que tenía a mano. Solo necesitaba obtener un poco de tu ayuda. ¿Trabajar con lo que tenías a mano? Como no hay nadie más, no tuviste más opción, claro. Yukina estaba mirando hacia abajo mientras sus hombros comenzaron a temblar. Mientras lo hacía, Kohou se dio cuenta de su desliz verbal. La forma en que se había puesto ahora era malintencionada. Pero no sabía otra manera de explicarlo mejor. Por último, con una helada expresión como para hacer añicos, las cejas de la chica se dispararon mientras miraba. Su cara estaba llena de una rabia, que incluso parecía que podría sollozar en cualquier momento. Senpai, espero que te hundas hasta el fondo del mar. Idiota.
Mientras ella gritaba, blandió la quebrada Sekkaro hacia abajo. Fue en la sección más profunda de Isla Itogami. En ese nivel, a una cierta profundidad del mar, de unos 220 metros, los gritos del cuarto progenitor resonaron por todo el lugar. Parte 9. Isla Sur, un barrio residencial. Había una chica solitaria en el borde de una ventana de un complejo de apartamentos de 9 pisos. Ella era una chica adolescente, que daba la impresión de estar un poco subdesarrollada. Nagise Eketsuki. Todo lo que tenía era de una camisa fina en lugar de pijamas. La luz de la luna de plata pasa a través del vidrio, destacando los contornos de su esbelto cuerpo. Su cabello era inusualmente largo, alcanzando casi todo el camino hasta las caderas. Tal vez por eso daba una impresión diferente a su aspecto habitual, con el cabello recogido. Su habitual aura de alegría estaba oculta, su cara de querubín tenía una calma similar a la de un adulto. Su largo cabello se balanceaba al sonido de la brisa del mar, que entraba por la ventana abierta. Ella estaba mirando el edificio en forma de pirámide invertida, del centro de Isla Itogami. La puerta de la piedra angular. Al ser el edificio más alto en toda la isla, lo podía ver muy bien desde el borde de la ventana. Nagise Eketsuki silenciosamente contempló el edificio. Esta noche, la isla está oscura. Con sus luces apagadas, se podría pensar que la majestuosa puerta de la piedra angular se derrite en el cielo nocturno. Por tan solo un instante, hubo un resplandor pálido, como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Viendo esto, los labios de la chica formaron una expresión misteriosa. Ella hizo una sonrisa, como si supiera de dónde provenía el resplandor. Regulus Ourem. Por fin has despertado. La lengua de Nagise dijo esas palabras con calma. Era una voz tranquila, como si fuera una persona distinta. Pero su expresión parecía de alguna manera divertida. Así que ese chico finalmente consiguió un poco de motivación. No sería divertido si no fuera así. Una luz traviesa habitaba dentro de sus refinados ojos. Una luz que se asemejan a llamas parpadeantes. Sin embargo, cuando la brisa sopló después, tanto la calma como la ferocidad adulta desaparecieron de su cuerpo. Aparentemente olvidando por qué había estado allí, para empezar, la chica cerró la ventana y dejó escapar un pequeño bostezo. Frotándose los ojos de sueño, ella regresó a su propia habitación, yendo directamente a la cama. Su cara era la misma de siempre, la de una joven niña inocente. Kohou-kun. Murmurando el nombre de su hermano mayor, aparentemente fuera de la costumbre, ella cerró los ojos. Mirando como si estuviera contemplando un sueño agradable, Eketsuki Nagise se durmió.